Permíteme simplemente anotar 4 pensamientos como: no puedo, son demasiado difíciles, empezaré mañana, esto no se siente correcto. Sea lo que sea, como piensas, actúas y sientes es tu personalidad. Y tu personalidad está íntimamente conectada con tu realidad personal, tu vida. Entonces, si quieres cambiar tu vida, tu realidad personal, debes cambiar tu personalidad. Y aquí vamos de nuevo. Debes empezar a tomar conciencia de tus pensamientos inconscientes. Solo anota y dile a esos pensamientos como Gandalf en el puente: hoy no pasarás, esto es el fin. Entonces, si te vuelves consciente de esos pensamientos, ahora eres el gobernante de tus pensamientos. Menos del 2% de los estadounidenses realmente escriben sus intenciones o metas. Aquellos que lo hacen tienen un 80% de probabilidad de alcanzar esas metas y las escriben. Así que cuando escribes algo, le estás diciendo a tu cerebro que lo tomas en serio. Es una dirección hacia la que te estás moviendo y debe ser constante. Un será. Una declaración de será es algo en lo que estás evolucionando. Una vez que tienes claro tu objetivo, emparejado con un pensamiento que lo patrocine, le estás dando a tu cuerpo un vistazo emocional de cómo será ese futuro. El siguiente paso es planificar tus acciones. Dominar tu día, un día a la vez. Al hacer esto, ya estás desmantelando una parte antigua de ti mismo y dices: hoy, el pensamiento que tendré es que soy un genio y logro todo. O vivo sin tiempo, el universo provee para mí. Diferentes áreas del cerebro comienzan a unificarse y sincronizarse, y lo que se hunde en el cerebro se vincula en el cerebro. Así que cuando tu cerebro es coherente, tú eres coherente. Cuando tu cerebro es incoherente, tú eres incoherente. Hemos medido esto miles de veces. Grandes áreas del cerebro comienzan a sincronizarse juntas. Luego vemos el lado izquierdo del cerebro hablar con el lado derecho. Vemos la parte frontal hablar con la parte posterior. Vemos cómo se forma este estado de todo el cerebro, y lo veo cada vez. Se sienten tan completos que es imposible desear. ¿Cómo puedes desear cuando eres completo? Y ese es el momento en que sucede la magia. Vemos esto en un gráfico. Estamos midiendo el cerebro de alguien y de repente vemos esto. Y luego hay una pausa, y 10 minutos después sabemos que son descargas. La persona está teniendo epifanías. Están recibiendo descargas. Obtenemos información cruda más allá de nuestros sentidos. Realmente, el sistema nervioso es el superconductor de la conciencia. Vamos a escribir los sentimientos de cómo te sentirías si ese futuro sucediera. Y tendrás que sentir ese sentimiento para que ocurra. Entonces, ¿cómo se siente una persona abundante? Se siente bastante libre, enamorada de la vida, agradecida de estar viva, abundante. Bueno, practiquemos. En el momento en que sientes gratitud, comienza tu sanación. En el momento en que te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. En el momento en que estás empoderado, te estás moviendo hacia tu éxito. En el momento en que te amas a ti mismo y amas la vida, creas en igual medida. En el momento en que te maravillas de la vida, tendrás una experiencia mística. Y eso causa un efecto, ¿verdad? Entonces, si puedes enseñar a las personas cómo crear, no desde la carencia o la separación, sino crear desde la totalidad y crear desde lo que llamamos el campo cuántico, en lugar de la realidad tridimensional. Bien, el campo cuántico es un campo invisible de energía que existe más allá de nuestros sentidos. No puedes verlo, no puedes olerlo, no puedes saborearlo, no puedes oírlo, no puedes sentirlo. Existe más allá de nuestra experiencia de la realidad tridimensional. ¿Y cuánto de tu despertar eres consciente de la energía y la frecuencia?
para la mayoría de las personas no son conscientes del campo cuántico, y si no eres consciente de él, no existe para ti. Puedes estudiar toda clase de ciencias, y te dirán que hay este campo invisible de frecuencia y energía que existe más allá de los sentidos, y que tiende a conectar todo lo físico y material. De hecho, todo lo físico y material está conectado a este campo. ¿Cómo llegas allí? Así que descubrimos que cuando quitas toda tu atención de tu cuerpo, no estás prestando atención a tus emociones, tus impulsos, tus hábitos. Si puedes quitar toda tu atención de cada elemento de tu entorno, tu teléfono celular, tu tableta, tu computadora, tu automóvil, tu cama. Si quitas tu atención de todo, de todos los lugares donde vives, donde duermes o trabajas, tiende a haber un cambio dramático en la forma en que funciona el cerebro. Cuando las personas lo hacen correctamente, lo llamamos trascenderse a sí mismo, pero en cierto sentido, te estás disociando de tu realidad tridimensional. ¿Por qué? Porque si estás pensando en algo en tu realidad tridimensional, ahí es donde está tu atención, ahí es donde está tu energía. Y cuando puedo quedarme en ese lugar de incertidumbre y desconocido, y puedo transmutar esa energía en paridad o gratitud, puedo elevar mi energía. Aunque haya caos a mi alrededor, estoy llenando ese vacío entre el yo antiguo y el nuevo con información. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. En otras palabras, estás tan ocupado elevándote que no puedes predecir lo que va a suceder. Estás muy claro en que no volverás a esas ansias y urgencias familiares. Comenzaremos a ayudarte a tener claridad sobre la dirección en la que te estás moviendo y permitir que esa energía te impulse. Ahora, esa energía es como la llama en el crisol del alquimista. Va a convertir los metales base en oro. Va a eliminar la escoria. Y la purificación viene con bastante agitación. Tiene que haber una agitación en su lugar. Y creo que la mayoría de nosotros, en el último año o dos, hemos sentido esta increíble agitación dentro de nosotros mismos. Y eso es porque la energía es tan intensa que nuestros sistemas nerviosos realmente tienen que adaptarse a ella. Así que creo que nuestro propósito en la vida es realmente eliminar estas capas, estas máscaras, estos hábitos y emociones que bloquean el flujo de lo divino dentro de nosotros. Cada mañana cuando comienzas tu día, antes de abrir los ojos y alcanzar tu teléfono celular para revisar WhatsApp, mensajes y Facebook, antes de volver a conectar con tu mismo mundo familiar, siéntate y sé muy claro sobre cómo será ese futuro y comienza a abrazarlo emocionalmente antes de que suceda. Si haces eso correctamente, te estás moviendo hacia un nuevo estado de ser. Lo primero que haría que la gente hiciera es realmente decidir qué quieren en su vida. Quiero decir, ese es el primer paso, decidir cómo podría ser su futuro. Clarifiquen cuál es esa visión y anoten los detalles de lo que quieren en su vida, ya sea con su familia, su carrera o en una relación, lo que sea. Clarifiquen cuál es esa visión de ustedes mismos en el futuro y luego anoten las emociones de cómo se sentirán cuando suceda. ¿Estarán alegres, entusiastas, llenos de energía, amarán su vida y estarán constantemente agradecidos? Y ahora tienen una intención clara y una emoción elevada. Entonces, la mayoría de las personas piensan en el pasado, y los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas. Entonces, si te sientes de la misma manera todos los días, significa que no está sucediendo nada nuevo en tu vida. Y si esos sentimientos están dirigiendo tus pensamientos, entonces estás pensando en el pasado. La biología de la mayoría de las personas, en su mayor parte, vive en el pasado para cuando tienen 35 años. Es un conjunto de comportamientos memorizados y reacciones emocionales, creencias y percepciones prácticamente en piloto automático. Eso es el 95% de la mayoría de las personas, por lo que su 5% está trabajando en contra del 95%
de lo que han memorizado subconscientemente. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de tus pensamientos inconscientes, ser consciente de tus comportamientos automáticos y luego notar y prestar atención a las emociones que sientes todos los días. Cuando comienzas a liberarte de las cadenas de esas emociones adictivas, comienzas a abrir tu corazón. El campo alrededor de tu cuerpo, el corazón, comienza a producir un campo magnético que a veces puede llegar a 9 metros de ancho. Y si puedes enseñarle a una persona a sentir una emoción elevada y mantenerla, y comienzan a soltar burbujas pesadas en el agua una y otra vez, y comienzan a producir estas hermosas olas. Si sientes profundamente y ricamente, están soltando grandes piedras que están produciendo olas más grandes. Ahora, esas olas son energía, y la energía es frecuencia, y toda frecuencia lleva información, como ondas de radio y ondas de teléfonos celulares. Lo que esas ondas llevan es tu pensamiento, tu intención. Entonces, el portador de tus propios patrones vibratorios comienza a llevar información que comenzará a influir en la materia. La gente tiene miedo de eso porque prefieren vivir en la culpa. Al menos pueden predecir quiénes van a ser, en lugar de arriesgarse a la posibilidad. Realmente tienes que empezar a ensayar mentalmente al final de tu día. Hago esto todos los días. ¿Cómo lo hice? Lo primero que tienes que hacer es decidir si vas a ser definido por una visión del futuro o vas a vivir por los recuerdos del pasado. Ahora, los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y como piensas y cómo te sientes, crea tu estado de ser. Podríamos decir que todo el estado de ser de la mayoría de las personas cuando comienzan su día está en el pasado familiar. Bueno, si vives en un pasado familiar, tiene sentido que vayas a crear el futuro predecible. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. Algunas personas preferirían aferrarse a lo familiar que correr el riesgo de la posibilidad. La mayoría de las personas dicen, bueno, realmente no veo cómo mis pensamientos tienen algo que ver con mi destino. Bueno, eso es porque el 95% de esos pensamientos son programas subconscientes, ¿verdad? Así que ni siquiera eres consciente de que piensas esos pensamientos. Entonces, el primer paso para cambiar es empezar a pensar en lo que has estado pensando y cambiarlo. Y cuando comienzas a observar esos pensamientos, ahora el juego está en marcha, porque ahora estás trabajando para volverte consciente de eso y no volver a caer en el inconsciente. Y lleva una cantidad increíble de conciencia. Sí, requiere una gran cantidad de conciencia y no puedes tener conciencia sin energía. Así que tienes que elevar tu energía para llegar allí. De lo contrario, serás consumido. Regresarás. Así que, si comienzas a familiarizarte, ser consciente de esos pensamientos inconscientes, nunca pasarán por tu mente y te ignorarán. Porque si combinas una intención clara, un pensamiento coherente, un patrón de ondas cerebrales coherentes, con un corazón coherente que se mueve hacia esa emoción elevada, los pensamientos son eléctricos y los sentimientos son magnéticos. La magnetización de este centro se convierte en la energía que lleva la intención, y ahora estás transmitiendo una nueva firma al campo cuántico. Cuando te bloqueas en esa frecuencia y sigues visitando esa firma energética una y otra vez todos los días, entonces no tienes que ir a ningún lado a buscarla. El nuevo trabajo te encuentra. La nueva casa realmente te encuentra. La nueva relación te encuentra, porque eres el vórtice que atrae la experiencia hacia ti. Si te ha gustado este video, déjanos tus comentarios, deja tu like y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.